número 6 que Mateo nos describe ahí en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Abramos la Biblia, por favor, ahí en este capítulo del primer Evangelio. Mateo 10, versículo 3. Solamente voy a leer en voz alta el nombre del numerado con el número 6 por Mateo. No tiene el número literalmente ahí, pero en ese orden está. Dice Bartolomé. Solamente Bartolomé, mis hermanos. Siéntense, Dios les bendiga. Amén. Cuando empezamos a ver la vida de los apóstoles, yo les mencioné una nota en el sentido de que en el Nuevo Testamento tenemos la descripción de los 12 apóstoles que el Señor llamó inicialmente para instruirlos en el ministerio del apostolado, capacitarlos, gloria a Dios, tanto con sus enseñanzas como también con la llenura de su Espíritu Santo, para que ellos pudieran llevar a cabo el cometido de proseguir con la obra que el Señor vino a fundar aquí en la tierra, que era su iglesia. Y yo les mencioné que de algunos apóstoles tenemos tanta información en la palabra de Dios que hasta pudiéramos escribir algún libro, pero que en cambio de otros apóstoles no tenemos pues más que escasamente la mención de sus nombres. Y estamos en un caso de esos en donde el apóstol Bartolomé solamente se le menciona en la lista de los apóstoles. No se dice como en el caso de otros apóstoles, del apóstol Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan, de Felipe, etcétera, de Mateo, en donde vemos de una manera clara cómo el Señor llega ante ellos y les hace el llamado. De Bartolomé no tenemos más que la mención de su nombre en la lista de los apóstoles y no tenemos más información de él. Cualquier información que nosotros quisiéramos dar estaría muy propensa a ser falsa. De hecho, hay bastante información de Bartolomé, pero es una información incierta y yo no quise meterme en absolutamente nada de eso, sino antes nada más limitarnos a aquello que el Señor le plació dejar en su palabra, que es el nombre de Bartolomé. No se le menciona ni en el libro de los Hechos como otros apóstoles que ya hemos estado viendo. Y aquí Mateo solamente se limita a mencionar a Bartolomé. Los demás evangelistas tenemos allí en Marcos capítulo 3. Hace lo mismo, Marcos hace lo mismo también. En la introducción que Marcos hace previa a enumerar el nombre de los apóstoles, de hecho, refiere las mismas palabras introductorias de Mateo 10, que dice aquí en Marcos 3, 13 en adelante. Después subió al monte y llamó así
a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, y punto. Y es todo lo que tenemos en la palabra de Dios de Bartolomé. Su nombre nada más en la lista de los apóstoles, y no tenemos más información. Indudablemente, hermanos, que Bartolomé trabajó en la obra de Dios, predicó la palabra de Dios. Indudablemente que Bartolomé se identificó con el Señor de una manera clara y perseveró hasta que terminó sus días aquí en la tierra. Indudablemente que llevó a cabo algunas sanidades, entre otros portentos de parte de Dios, pero al Señor le plació no dejar escrito nada de lo que hizo Bartolomé. Y nosotros respetamos esa decisión soberana del Señor. Y pues es todo lo que podemos ver nada más de Bartolomé. Decir que fue uno de los 12 apóstoles que sirvieron al Señor, uno de los 12 apóstoles que después de que el Señor resucitó y ascendió al cielo, también estuvo esperando esa llenura del Espíritu Santo que nos relata el capítulo 1 de Hechos, versículo 13. Una información adicional que tenemos de Bartolomé, y es la última que tenemos en su palabra, en la palabra de Dios, Hechos 1:13. Leemos desde el 12 para comprender mejor el contexto. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé. Ahí estaba Bartolomé finalmente, obediente a aquella orden que el Señor les dio a todos, de que del monte del Olivar, como se menciona ahí en el versículo 12, se fueran a Jerusalén y no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto. Y allí estaba Bartolomé también con los demás apóstoles y otros discípulos más que no eran apóstoles, pero que también habían hecho compromiso de servicio con el Señor. Y en total eran 120, nos dice el versículo 15 más adelantito, que eran 120 los reunidos. Como está diciendo ahí, eran como 120, puede que haya sido un poquito más, puede que haya sido un poquito menos, pero en lo que toca al punto que estamos viendo es que Bartolomé ahí estaba. Y Bartolomé fue lleno, fue saturado del Espíritu Santo, gloria a Dios, y por lo tanto ese hecho que el Señor quiso hacer en él, de llenarlo también como a los demás de su Santo Espíritu, indudablemente que movió a Bartolomé a trabajar para el Señor toda su vida, gloria a Dios. Fue el combustible divino que tuvo para dar su vida también por causa del Señor Jesús. Amén.
Vamos a pasar enseguida al siguiente apóstol, el número 7, que nos relata Mateo en el capítulo 10. El llamamiento que tuvo Tomás, En Mateo 10, 3, después de haber leído el nombre de Bartolomé, ahí tenemos el de Tomás. Y a propósito, hermanos, de estos dos nombres, Bartolomé y Tomás, quiero aprovechar para decir que estos nombres, como otros más que no son muchos, no se ven repetidos en la palabra de Dios. Solamente un Bartolomé se lee en toda la palabra de Dios. Solamente un Tomás se lee en toda la palabra de Dios. A menos que por ahí se me haya pasado alguna vez leer otro Tomás, pero no recuerdo yo. Y Tomás es llamado por el Señor Jesús. Y Tomás también, como el resto de los apóstoles, hemos estado viendo, mis hermanos, en cada uno de ellos sus flaquezas que tuvieron, sus hierros que tuvieron, sus fracasos espirituales que tuvieron. Pero con todo eso hemos estado viendo, mis hermanos, para que nosotros aprendamos y estemos bien conscientes de que en la carrera hacia el cielo hay problemas. En la carrera para participar en la eternidad con Dios no es fácil. Es una batalla a muerte diariamente la que tenemos que estar librando. Y esa batalla muchas veces, miren, la pudiéramos nosotros perder tan solo con hacerle caso a un pensamiento sucio, a un pensamiento mezquino, inmoral. Ahí se puede perder todo lo que se ha ganado desde años, en un momento, como se dice en ocasiones, y esto es una grande realidad, en un abrir y cerrar de ojos. Mucho cristiano ha encontrado la tumba espiritual por darle cabida a un pensamiento maligno, un sencillo pensamiento, por haber caído en seducción ante una mirada, ante una sonrisa quizás. Miren, esta batalla a muerte que nosotros estamos librando, no vamos a siempre a encontrar un panorama así hostil, o que vayamos a ser llevados ante la muerte. No, el enemigo usa de una manera tan sutil y tan efectiva otras armas que si nosotros no tenemos, gloria a Dios, esa fortaleza de parte de Dios, como dijo una vez el pueblo de Israel, como pan nos come el enemigo, gloria a Dios. Es importante que nosotros siempre estemos despiertos a toda insinuación obscena, lasciva, mezquina, inmoral, y no participar, ni siquiera darle ninguna entradita en la vida. Porque la tentación así es, se muestra muy atractiva, se muestra hasta cierto punto muy sabrosa, y es el grande problema de mucho pueblo de Dios. El problema es nada más que se le dé poquita entrada, nada más. Y es como el que juega la ruleta rusa. Me ha tocado a mí saber de esos casos, de gente que toma un revólver de bolillo. Algunos tienen capacidad para 5 balas, otros tienen capacidad quizá para 6 o para 9, pero nada más se le pone una bala.
Para cargar ese tipo de pistola tiene que sacarse el bolillo, se le introduce una bala y antes de meterse otra vez para atrás, se le hace girar el bolillo y cuando se mete no se sabe en dónde quedó la bala. Y el jugar a la ruleta rusa, para aquellos que no saben cómo se juega la ruleta rusa, puede que sea uno nada más, pero hay veces que se han juntado hasta 2 o 3 y dicen, jálale. No se sabe si la bala quedó en la recámara. No se sabe si quedó 2 lugares antes. Bueno, hay gente que se ha volado los sesos en el primer jalón que le da. Así es de peligrosa la entrada a la tentación en la vida. Es mortal, es letal. Nunca debemos nosotros ni siquiera jugar con ella. Nada de tolerancia, como dicen las grandes corporaciones, 0 tolerancia para la tentación, y yo puedo decirlo, para cualquier tipo de pecado, mis hermanos. Gloria a Dios. Tomás. Vamos a ver algo de Tomás. Su llamamiento, pues aquí lo tenemos de una manera sencilla. Tomás estuvo presente en la resurrección de Lázaro. Ese es San Juan capítulo 11. San Juan 11. Estuvo presente en la muerte de Lázaro y estuvo presente en la resurrección de Lázaro. Versículo 14 en adelante, estamos ahí en San Juan capítulo 11, dice así: entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Qué extraña expresión de Tomás, mientras que en otra porción de la escritura Tomás muestra una actitud incrédula. Muchas veces es una incredulidad que no se ve en el más débil de los creyentes, pero aquí nosotros estamos viendo una declaración de Tomás, y salvo las demás pues directrices espirituales que haya concretamente en este versículo 16, en su expresión, vamos también nosotros para que muramos con él, está evidenciando aquí que tiene una confianza ilimitada en el poder del Señor Jesucristo, en la autoridad del Señor Jesucristo. En el versículo 11, el Señor Jesús les dijo, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Esta declaración del Señor, todos los discípulos la entendieron en el sentido que se trataba del sueño literal, de ese sueño que en unas escasas, quizás 2 horas más, nosotros ya vamos a estar siendo presa de él. Y
ellos pensaron que como era un sueño literal, pues Lázaro iba a sanar de la enfermedad. Porque cuando Lázaro cae gravemente enfermo, el versículo 1 lo empieza a declarar. María y Marta, sus hermanas, envían un mensajero al Señor y le dicen que Lázaro está enfermo, pero que venga y que ellas están seguras de que Él lo puede sanar. El Señor, cuando recibe ese aviso de una manera intencional, deliberada, y solamente Él sabe por qué de ese proceder de Él, no se apresura a ir a Lázaro para sanarle. De una manera deliberada, Él se tarda aproximadamente entre 4, 5 o 6 días. No sabemos exactamente cuántos. Lo cierto es que cuando el Señor va, Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. Esto ocasionó reproches de sus hermanas Marta y María y de algunos de aquellos judíos que habían ido para condolerse de ellas por la muerte de Lázaro. Y cuando el Señor pues recibe la noticia de que Lázaro ha muerto, sale una de sus hermanas llamada Marta y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y después otra hermana le dice también eso. Entonces ellos se enteran de que Lázaro ya murió, de que Lázaro pasó del estado de enfermo a la muerte. Pero cuando el Señor les dice: Lázaro duerme, mas voy a despertarle, ellos dijeron: no, pues entonces no está muerto, se va a levantar, se va a aliviar, porque cuando una persona duerme, pues se recupera, como quiera que sea, de ciertas enfermedades. Cuando menos recobra un poco de fuerzas. El Señor les hace la aclaración: no, dice, Lázaro realmente está muerto. Y eso se los dijo ahí en el versículo 14 que empezamos a leer nosotros el contexto. Y además el Señor dice que se alegra por ese suceso que sucedió. El Señor tenía sus planes gloriosos. Con esto quería aumentar la fe, la confianza de los apóstoles en Él, ya que les hacía falta más todavía. Pero Tomás dijo: yo sé. Con esto que dijo: vamos también nosotros para que muramos con Él, yo sé que si todos morimos, Señor, tú tienes la autoridad, tienes el poder ilimitado de levantarnos también nosotros de la misma tumba. Bien, qué preciosa declaración de confianza, de fe. Pero pues el Señor, que conoce los corazones, es el único que sabe si estas palabras salieron con una total convicción, porque más adelantito, vamos un poco adelante, en el capítulo 14, versículo 4, versículo 3 en adelante. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esta respuesta de Tomás, o más que nada, esta inquietud de Tomás que exteriorizó cuando dice: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ninguno de los apóstoles tenía excusa para ignorar esto que el Señor les estaba diciendo. Es cierto, el camino hacia el infinito, hacia ese lugar en lontananza donde el Señor tiene su trono de gloria, ciertamente ningún ser humano lo sabemos, pero sabemos que existe. Estamos plenamente convencidos de que en un lugar recóndito del infinito, del universo, fuera de este mundo visible, Dios tiene su trono de gloria. El Señor les había dicho que Él deberá regresar después de padecer de los ancianos, de los judíos, de las autoridades religiosas y aún de los mismos romanos como autoridad política. Dice: y voy a regresar a aquella gloria que tuve desde antes. El Señor ya les había dado la información, pero aquí Tomás muestra una actitud, dentro de lo que cabe, de incredulidad, más que de falta de conocimiento, de incredulidad. Pero vamos un poquito más adelante, en el capítulo 20, versículo 24 en adelante. Para comprender este contexto, mis hermanos, quiero leer antes versículo 19 y versículo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ok, ahora brinquémonos al versículo 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo:
porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros en estos últimos incluidos, mis hermanos. Pero este relato de Tomás le ganó el título, como el Señor mismo se lo está diciendo en la parte final del versículo 27, y no seas incrédulo. De manera que a Tomás, durante toda la historia de la humanidad, principalmente del cristianismo, se le conoce como Tomás el incrédulo. Más que conocérsele como Tomás el apóstol, se le conoce como Tomás el incrédulo. Todos los demás compañeros apóstoles, los otros 10, todos lo vimos. Estuvo con nosotros. Estuvo comiendo pan. Comió un pez asado. Tomás, ¿no nos crees? Si fuera nada más uno, pues tuviera lugar, pero los 10 lo vimos. Allí estuvimos. No les creo, dijo Tomás. Yo necesito checar todo bien. Yo necesito ver esas manos horadadas por aquellos punzantes clavos y meter mi dedo ahí. No vaya a ser que sea una visión, además. Pero no vaya a ser que sea alguien que esté suplantándolo. Yo también necesito ver el costado. Tomás sabía que el Señor, cuando estaba en la cruz todavía, uno de los soldados romanos que le estaban vigilando le hundió una lanza en el costado y de ahí salió agua y sangre. Pero esa herida fue una herida, pues algo grande. Y Tomás quería verla, pero también no se fiaba nada más de verla. Dice, no vaya a ser que sea una especie de simulacro o algo. Yo quiero meter mi mano ahí. Y cuando haya metido mi dedo en la mano de él, donde fueron metidos los clavos, y cuando haya metido mi mano en su costado que le hicieron con la lanza, entonces sí voy a creer. Dijo, miren hasta qué extremo de incredulidad se fue Tomás, después de haber evidenciado una confianza, una fe cuando el Señor resucitó a Lázaro. Ahora se va al punto extremo, lo que es a la incredulidad, y el mismo Señor le dice, no seas incrédulo sino creyente. Ahora, la parte final, mis hermanos, es lo precioso en el versículo 29, y esto nosotros tenemos que tomarlo para nosotros y testificarlo y vivirlo. Bienaventurados los que no creyeron, los que no vieron, perdón, y creyeron. Nosotros no vimos aquellos acontecimientos gloriosos. El Señor diseñó nuestra vida aquí en la tierra en este tiempo de transición del siglo XX al siglo XXI. El Señor diseñó nuestra vida en este tiempo de transición del segundo milenio al tercer milenio. El Señor diseñó nuestra vida asignándonos una determinada superficie geográfica aquí en la tierra. Y de una manera tan especial y tan sabia el Señor diseñó nuestra existencia aquí. Obviamente no tuvimos la oportunidad, imposible de haber tenido la oportunidad de ver caminar al Señor por las playas del mar de Galilea, de haberlo visto hacer portentos, de haber escuchado aquella voz gloriosa que simbraba las vidas que lo escuchaban. Amén. Pero eso no nos estorba en lo absoluto para creer no solamente lo que quedó escrito aquí en su palabra sobre sus hechos, sino para creer que también hay un lugar apartado para nosotros en su trono de gloria. Y eso
nosotros no lo podemos ver. Pero no vamos a decir como dijo Tomás, yo hasta que no lo mire voy a creer, porque entonces nunca lo vamos a poder ver. Tenemos que creerlo, que allí está esperándonos. Y con base en esa fe, en esa confianza, vamos a honrar al Señor Jesús y vamos a ser bienaventurados. En una ocasión, hermanos, cerramos nuestras Biblias. Aquí cierro la predicación. Creo que este testimonio ya lo he dado yo en algunas ocasiones. Cuando yo empecé a trabajar en la profesión secular que el Señor me concedió, iba yo hablándole de la palabra de Dios a uno que era mi jefe inmediato en una oficina de gobierno. Era el juez de primera instancia del ramo civil. Ese varón se llamó o se llama, debe estar con vida todavía, pienso, ya debe estar un poco más anciano, Platón López Gámez. Era el licenciado Gámez, le llamaban, era el juez. Yo era el actuario, era de más bajo rango, y en una ocasión, los fines de semana él se iba para Culiacán y el lunes se venía, y así, y una vez yo tenía negocio para Culiacán y pues tuve el atrevimiento de pedirle raite y me dio raite, y aproveché en el camino para hablarle a este abogado, y yo le iba hablando precisamente de lo peligroso que es caminar en esa incredulidad, en esa dureza de corazón, y llegar al término de la vida en esa condición es de lo más fatal que pueda haber. Y me dijo unas palabras que nunca las voy a olvidar. Me dijo, esas cosas, yo las entendía, yo entendía que esas cosas eran para gente que no tiene preparación, para gente que no tiene estudios, para gente que no tiene escuela, para gente que fácil le pueden lavar la cabeza y envolverla en esas cosas, pero no para gente ya con carrera profesional. Le dije, ahí está lo glorioso, le dije yo, en que tenemos que creerle a Dios, aún cuando nosotros no veamos nada. Tan solo con enterarnos de que salió de su boca lo que quedó escrito en su santa palabra, es más que suficiente para darlo como una realidad, pero que esa realidad no está sujeta a ser comprobada por medios visibles, humanos, como esa famosa excusa. ¿Y quién ha vuelto del infierno? Para que nos diga que realmente hay infierno. Lamentablemente no se puede comprobar eso físicamente, literalmente no se puede comprobar. Yo no puedo agarrar a una persona incrédula y dura de corazón y decirle, vente, vamos para allá, para que te des cuenta. Es imposible eso. Y recuerdo que le mencioné a este juez, le mencioné esa cita bíblica. El Señor dijo, bienaventurados los que creyeron sin ver. Y yo creo sin haber visto, porque ya leí en la palabra de Dios que si no nos arrepentimos y si no nos volvemos a Dios con un corazón sincero, está esperando una horrenda condenación en un lago de fuego. Lo último que me dijo es que nosotros los humanos tenemos que ver algo. ¿A quién nos vamos a hincar? No nos vamos a hincar al viento, así a la nada, ni que estuviéramos locos. Exactamente ese tipo de locos quiere el Señor, que no le podamos ver, pero que a la vez sí le podemos ver con los ojos de la fe, y gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor le agrada. Eso es lo que vio a Abraham.
Eso es lo que vieron los santos del Antiguo Testamento y todos los que ya están inscritos con la victoria en el libro de la vida, de que no vieron y creyeron. Y con base en esa credibilidad que no se limitó solamente a una simple área teórica, sino que la comprobaron con su manera de vivir, es por eso que el Señor ya los ha honrado, teniéndolos inscritos en el libro de la vida. Aún a Tomás, con todo en su incredulidad, y ya vimos que finalmente allí, en donde dimos el contexto, que él cayó de rodillas. Señor mío y Dios mío, con esas dos palabras dijo: me arrepiento, y de aquí en adelante ya no voy a volver a dudar otra vez. Tomás está también como uno de los apóstoles que perseveraron hasta el fin. No tenemos noticia de cómo murió, como del resto de los apóstoles, excepto Jacobo, que ya vimos que fue muerto a espada por Herodes. Pero en adelante ninguno sabemos exactamente cómo murieron. Pero lo importante es que perseveramos hasta el fin, y esto es lo que nosotros tenemos que tomar para nosotros, mis hermanos. Vamos orando y vamos dándole gracias a Dios. La carrera hacia el cielo es una carrera de fe.